Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de la hora 25. Seguimos co-construyendo un metarrelato para que todas las cosas en algún momento converjan en pleno sentido. Para eso hemos diseñado un camino largo y lento, como todas las cosas que tienden a ser densas y tienden a soportar los vaivenes de la vida, requieren que se cosechen en un largo plazo para que se arraiguen las cosas en un sentido profundo. En este capítulo vamos a indagar en algunos aspectos muy interesantes sobre la hipnoterapia, la hipnosis, su relación como tratamiento psicológico y también cómo algunos aspectos de la hipnosis también pueden ser mirados desde la ingeniería social, desde los medios de comunicación, y vamos a tratar de ir viendo algunas cosas y también particularmente intencionar la mirada sobre la ansiedad. Una pandemia oculta que cada día cobra más adherentes espontáneos. La ansiedad es una gran temática, vamos a aperturarla. Y para conversar sobre todo lo que nos permita esta búsqueda de las comprensiones por las mejores decisiones en un activismo cada vez más comprometido, tenemos de invitado a Gonzalo García, psicólogo hipnoterapeuta. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, Sebastián. Desde ya agradezco totalmente tu invitación el día de hoy. Bueno, vamos a ver a dónde nos lleva esta propuesta y esta invitación. Entonces vamos primero para satisfacer la primera curiosidad. La hipnosis, la hipnoterapia, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Qué hace? Es súper interesante aquello, Sebastián, porque la hipnosis corresponde a una instancia totalmente inconsciente, en donde el paciente es capaz de reconocer ciertos estados, ya sea dolores, angustias, pero también situaciones favorables. ¿Por qué lo menciono de esta forma? Porque en muchas oportunidades, la primera parte de hipnosis o la primera fase de hipnosis, la predisposición, la gente piensa de que voy a comerme una cebolla, ¿cierto? Como veíamos hace años atrás. Con Tony Campos pedíamos ese tipo de cosas. Que hacemos cosas que tal vez, que no quiero hacer y que me está obligando. El proceso de hipnosis en sí corresponde a una instancia totalmente inconsciente donde el paciente se entrega, literalmente, pero se entrega a sus propios deseos, a sus propios propósitos. Entonces, a la vez tenemos que reconocer que toda hipnosis tiene un propósito. Debe haber un objeto terapéutico, un objetivo, una forma que alcanzar. Por ejemplo, puede ser dejar de fumar, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser la superación de algún duelo o de algún cambio. Entonces nos damos cuenta que la hipnosis es un proceso inconsciente inducido a través de un terapeuta que ayuda a poder alcanzar ciertas metas a corto y mediano plazo. Para aquello también es que el terapeuta debe condicionar aquello, condicionarlo al punto de vista emocional, condicionarlo al punto de vista de la luminosidad, por ahí la ambientación. Entonces se hace súper necesario que la hipnosis se haga en un contexto total y absolutamente controlado. Pero es bien curioso eso también, Sebastián, porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, que andábamos en el metro, vemos un modelo de cierta ropa, uno dice, chuta, ¿y si me compro esa ropa, esa polera, esa camisa, esos zapatos? Entonces, inconscientemente también, el ser humano está permanentemente inducido al seguimiento de ciertos modelos a seguir. Entonces, la hipnosis, si bien es un proceso obviamente psicológico, todos de una u otra forma estábamos condicionados desde muy pequeños a ciertas metas o ciertos propósitos a seguir. También quería señalar que tú también trabajas con Danae Cerda en el Observatorio de Salud de Chile. Exacto. También realizan hartos live, tú me comentabas, también invitar a la gente a curiosear también por el observatorio, sí, ver los live y siempre mantener, creo yo, una buena práctica de lo que pueda traer bienestar y salud. Exacto. Porque como somos sistémicos, cada vez que se sana a alguien, nos sanamos un poquitito todos. Exacto. Entonces es importante también esta mirada más como colectiva de las cosas. Gonzalo, usualmente uno piensa como la hipnosis como una programación inducida, más o menos, por un terapeuta, alguien especializado, para lograr que el paciente alcance cosas, exacto, que no están alojados en su plano consciente, por decirlo de alguna forma. Es decir, las causas o las raíces o los fundamentos del malestar o de lo que se quiera tratar no están disponibles para el psiquismo consciente, sino que requieren llegar a lo que está atrás, exacto, está oculto. ¿Cómo es ese proceso de llegar al inconsciente? Es bien interesante aquello porque
La hipnosis en sí, a veces tenemos la idea de utilizar un péndulo, que en una primera instancia sí se debe utilizar, pero prontamente nos damos cuenta que existen sugestiones prehipnóticas. Luego de las sugestiones prehipnóticas, el terapeuta debería pasar al tratamiento a través de hipnosis, en donde se establece cierta asociación en base al diálogo con el paciente. ¿A qué voy con esto? Cada vez que un paciente se somete a hipnosis, debería haber una entrevista previa para reconocer el objetivo terapéutico o lo que debería alcanzar. Por ejemplo, hace un tiempo atrás nos dijeron, vengo acá porque mi marido tiene que dejar de fumar. Y tiene que dejar de fumar porque tiene sus dedos amarillos y no nos gusta el olor a cigarro. Y el marido está al lado, ¿cierto que es verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? El primer paso es que el paciente realmente quiera. El primer paso es que realmente el paciente tenga el deseo, las ganas y el propósito de poder alcanzar algún estado de satisfacción o armonía. ¿A qué me refiero con esto? La armonía es siento que es como muy dependiente de la realidad de cada uno. Lo que para mí puede ser doloroso, para otra persona no tanto. Entonces la hipnosis busca reconocer la esencia de la persona, así como también establecer cierto conocimiento del entorno, del ambiente. A eso es lo que referíamos, por ejemplo, que se utiliza para sobrellevar un cambio, superar un duelo, cambios tal vez de hábitos que me dañan a mí, pero que también dañan a mi entorno. Y eso es súper interesante lo que tú decías de la programación que permanentemente nosotros tenemos. Es curioso porque todas estas cosas como medias psicológicas operan en distintos planos. Claro. Y siempre en la complejidad del individuo, y obviamente cuando uno entra al plano social o sistémico se complejiza el cubo, pero siempre requiere cierto camino hacia adentro. Porque la mayoría, como se decía en psicoanálisis, mucha gente termina enamorado de sus síntomas. Okay. Y es curioso porque usualmente uno diría en este contexto de la conversación un síntoma siempre es algo malo. Uh-huh. Y uno empieza a comprender que en la complejidad de la vida una misma cosa puede generar cosas buenas y cosas malas a la vez. Exacto. Y en la medida de que uno pueda ponderar uno o lo otro, pueda terminar enamorado de lo que se llama o lo que se conoce como la ganancia secundaria. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, yo sufro mucho, por ejemplo, porque me siento víctima. Pero me encanta que me regaloneen cuando logro la manipulación. Exacto. Por tanto, sufro al vivir siempre dependiendo de otro, pero gozo cada vez que me apapachan, que me consienten. Y finalmente la gente o algunas personas terminan enamoradas de lo que consigue con su patología. Uh-huh. Entonces, Claro. justamente cuando tú dices, hay gente que puede tener un problema, pero que en realidad no quiere cambiarlo. Dice que sí, y usualmente el medio también lo impulsa, lo lleva. Exacto. Pasa mucho también con el alcoholismo, que finalmente son los convivientes del alcohólico los que terminan Exacto. impulsando al alcohólico para que se trate, pero el alcohólico en su foro interno está feliz tomando copete, carreteando con su estilo de Claro. vida. Obviamente hay momentos en que ya la cosa llega a tener accidentes y cosas muy dañinas para uno y para los otros. Pero se da esta cosa bien confusa de que no es tan claro si la gente en verdad, y yo siempre uso este como mapa de decir, hay que distinguir el deseo del querer. Uh-huh. Es decir, como usted desearía tener una vida más sana, claro que lo desearía, pues ¿quién no quería hacerlo? Ya entonces tiene que hacer todo esto, no, es que en verdad no quiero hacer eso. Ahí está. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Cuando nosotros tomamos una decisión, tenemos que cumplir, por lo menos, reconocer la instancia presente, actuar en base a la fortaleza y realmente proponerme una meta a corto o mediano plazo. Es súper interesante el tema de la felicidad o la armonía en base al cumplimiento de algún objetivo, pero nos damos cuenta también que la felicidad es una instancia mental más que una consecución permanente de situaciones azarosas. Entonces, además, una persona que a uno realmente lo quiere, siempre va a ver el tesoro permanente que cada uno tenemos. Y eso es lo interesante a la vez de los tratamientos psicológicos, que se dan vuelta literalmente los ojitos hacia el interior y nos damos cuenta que todo lo que nosotros hacemos existe una programación previa. De hecho, la música, el corte de pelo, el lugar geográfico en donde nosotros vivimos tiene una génesis, un comienzo. Y esa génesis y comienzo es lo que denominamos como una etapa frágil o etapa como absorbente de todos los estímulos, que es la infancia. Es la infancia en donde realmente comienzan las primeras programaciones del ser humano.
No quiero decir con esto que tal vez la adolescencia o la adultez no es tan importante, pero, pero sí siento que todos los conflictos mentales, todas las situaciones socioemocionales afectan el vínculo permanente que nosotros tenemos en el día a día. Y en el día a día es cuando uno tiene que aprender en base a la experiencia. Porque si uno no lo hace, a la larga incurre solamente en responder en base a estímulos. Y el ser humano por esencia es un animal social y un animal que necesita aprender. Si no aprendo me estanco. Y si me estanco no avanzo. Y si no avanzo, sufro. Y me quedo con esa instancia permanente de que el sufrimiento lo tengo, lo atesoro y llamo la atención de los demás, ¿cierto? Y ahí es donde puede incurrir incluso en la existencia de ciertas personalidades de carácter anormal, en donde yo valoro la atención de los demás en base a mi sufrimiento, en donde yo después conscientemente busco llamar la atención de los demás con vestimenta, con ciertas formas, con ciertos modos, para que el resto diga, chuta, ¿de verdad Sebastián está mal? ¿De verdad Sebastián lo necesita? Y honestamente, Sebastián, ¿qué necesita? Cariño, afecto, no tanta atención. Y ahí es cuando surgen a la vez los mecanismos defensivos, que en donde la persona realmente presenta cierta forma y modo de responder ya aprendido. Yo sé, por ejemplo, que el viernes mi marido va a hacer tal o cual cosa. Entonces el viernes sé que tengo que resguardarme a mi hijo, porque sé que mi marido, después de consumir tal o cual situación, nos va a agredir. Entonces ahí está la consecuencia de la permanente programación en base a la violencia. El dolor y el miedo siempre va a estar. La angustia siempre va a estar. La fobia siempre va a estar. El punto acá es aprender en base a aquello. No se trata de agradecer el dolor o agradecer la pena o agradecer la angustia. Se trata de darnos cuenta que todas las emociones del ser humano son válidas. Pero son válidas cuando son expresadas en el momento correcto con la persona apropiada. Yo la otra vez estaba reflexionando un poco sobre la libertad y llegué como nunca se llega a una última comprensión, pero por lo menos uno va encontrando, poniendo algunas banderitas en el camino. Y yo reflexionaba sobre la diferencia entre la libertad de ser quien soy versus la libertad de hacer lo que yo quiera. Claro. Y vaya que es distinta una de la otra, Exacto. a pesar de que suenan muy parecidas. Y esa búsqueda de esa comprensión también empieza a calibrar muchas comprensiones de los haceres en el mundo. Y quería rescatar lo que tú decías de las programaciones. Sí. Uno pudiera primeramente y fácilmente comprender que el primer programa que corre en nosotros es la cultura. Ese es el primer programa maestro. Por eso que hoy en día se habla mucho de la guerra por la cultura. Por eso se habla también de las influencias culturales, claro. Porque finalmente el que impone la cultura es el que hace correr el primer software en el psiquismo y en la biología, particularmente del ser humano. Por tanto, los aspectos culturales son de primera orden de comprensión y de tener una actitud crítica. Hoy en día nosotros estamos en un proceso constituyente donde se están intencionando algunos contenidos como ejes de la educación pública universal. Tenemos que tomar una decisión en entender que eso no es trivial, eso es de primer orden. Lo que nosotros le empecemos a inculcar a los niños los va a transformar en una cosa o en la otra, por la plasticidad del sistema nervioso y también por la naturaleza humana. Uno nace en la aceptación y en la creencia de que donde uno nace es, y que las cosas son naturalmente como se aparecen en los primeros momentos. Esa es la vivencia más del individuo, pero el que ya está dentro de la sociedad dice, nosotros podemos operar en eso. Hollywood puede operar en eso, las películas pueden operar en eso, la letra de las canciones puede operar en eso. Y obviamente un ciudadano crítico tiene que pensar, ¿es eso lo que yo quiero intencionar? Sin necesariamente extinguirlo, apagarlo o negarlo. Exacto. Sino que decir, ¿a dónde voy a ponderar el camino del país? ¿Hacia este lado o hacia este otro lado? Y eso es una tremenda reflexión que comparte ciertas cosas con lo que yo entendería como de la hipnosis basal, antes de que venga otra hipnosis que trate de enlazarse con esa, relacionarse. Todos tenemos una mirada del mundo que no es la única. Es solo un resultante de un encuentro entre una biología, una genética y un contexto que se mueve y que no es neutro, nunca es neutro. Exacto, eso habla muy bien de las emociones del ser humano permanentemente, ya que nosotros en ningún momento nos mantenemos neutrales frente a algo. Eso se explica a través, por ejemplo,
¿Tú podrías poner tu mente en blanco? Absolutamente en blanco. Pensar en absolutamente Lo he nada. intentado y no puedo. Absolutamente nada. Si nos tomamos breves segundos, nos damos cuenta que la nada en sí, ¿qué es? Ya hay algo, ¿cierto? Ese ya algo es lo que radica en la génesis de cualquier comportamiento que tenga el ser humano. Entonces, lo que para mí puede ser relevante o no va a depender de las situaciones que yo aplique. ¿A qué nos referimos con esto? En el Observatorio de Salud Mental nos hemos dado cuenta del condicionamiento emocional. Se entiende condicionamiento emocional como la forma a través de la cual yo voy a categorizar mi emoción. Por ejemplo, es esperable que en un funeral, ¿cierto? Alguien tenga dolor o lágrima o pena. Pero llama la atención, por ejemplo, en que llegue feliz, alegre, riendo, cantando, ¿cierto? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? La forma de contextualizar la emoción habla muy bien de la capacidad de aprendizaje permanente que tiene el ser humano. Entonces, luego de cualquier instancia psiquiátrica o psicopatológica o de hipnosis o de tratamiento de cada una de las sesiones, se espera que el paciente aprenda, pero aprenda de su propia emoción y que el terapeuta sea un condicionante para cumplir un objetivo. Porque tal vez para algunas personas fumar es relajante, me ayuda, qué sé yo, pero para otras personas no. Entonces, a eso voy. La capacidad que tenemos de poder reconocer la felicidad, reconocer lo que me da armonía. Y en terapia nos hemos dado cuenta que la gente confunde muchas veces la felicidad con la consecución permanente de ciertos placeres. La gente tiende a pensar que la felicidad es permanente placer, tener placer, placer económico, afectivo, sexual, laboral, económico, pero no. Damos cuenta además que la felicidad es la permanente armonía que tiene el ser humano. Qué mejor placer en sí mismo, qué mayor tranquilidad en sí mismo que estar en un lugar donde uno quiere estar, con las personas que uno quiere estar, del modo que uno quiere estar, hablando de ciertas cosas que a uno le agrada, ¿cierto? Y es en ese punto donde uno genera el conocimiento esencial de cada uno de nosotros. Y eso mismo es lo que nosotros buscamos, el reconocer la esencia cambiante del ser humano. Todos los prototipos, todos los aprendizajes, todo es cíclico, es como los libros. Uno lee un libro, ¿cierto? Un primer tomo, y después dice, chuta, ¿qué irá a pasar con este personaje? Entonces, todo es cambio. Todo en la vida es cambio. Es como el arte permanente de hacer la sana diferencia emocional. Y digo sana porque lo que se entiende por sanidad o normalidad es lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, pero que a su vez le genera cierta tranquilidad a mi entorno, ¿cierto? Porque, por ejemplo, para algún trastorno psicopatológico es normal agredir a otra persona, porque a mí me genera tranquilidad agredirte, abusar física o verbalmente, pero de eso u otra forma transgrede el espacio personal del otro. Entonces se entiende como normalidad todo aquello que me genera armonía y tranquilidad, pero que a la vez establece un vínculo permanente y cíclico con el resto, con las personas. Es bien interesante lo que dices porque implica reflexionar sobre cuáles son los criterios que puede utilizar un individuo o una sociedad para distinguir el bien del mal, lo bueno de lo malo. Porque si tú le preguntas a una persona, por ejemplo, sádica, si está bien para esa persona hacer lo que hace, lo que le hace al otro, eventualmente uno dice, mira, en verdad yo me siento súper bien y la verdad me gusta, lo encuentro súper bien, está completamente en armonía conmigo, en verdad ya parece que la otra persona hasta que se acostumbró porque antes reclamaba, pero ahora está como más asumida, pues. Uno puede contar hasta ese tipo de razonamiento. Entonces lo que uno empieza a cuestionar son si primeramente la pregunta es si es buena o mala. Es una mejor pregunta. Si la pregunta es mejor elaborarla en primera persona, en singular o en plural. Porque si yo te pregunto, ¿es bueno para ti? Es distinto que si yo te pregunte, ¿es bueno para nosotros? Exacto. Y esa pregunta cambia completamente lo que la configuración de la problemática, porque nos involucra en algo juntos. En cambio, si yo te pregunto a ti, es una cosa que tiene que ver contigo. Y nada es así en el mundo relacional. Claro. Y por otro lado, también obliga a considerar el bienestar del otro en la respuesta de que si es bueno o malo, porque ya no basta con que sea bueno para mí, tiene que ser bueno para nosotros. Y ahí entra la relación y el respeto por el otro también. Claro, y también se considera
ciertos criterios para reconocer la existencia o no de ciertas personalidades de carácter anormal. Por ejemplo, caer fácilmente en adicciones, eludir responsabilidades, no finalizar lo que uno empieza, permanentemente considerar como penosa la existencia de los demás. El concepto de adicción en sí, muchas veces uno piensa que son como las drogas duras nada más, ¿cierto? Pero perfectamente puede ser la adicción, el tener estos pensamientos ambivalentes. Voy a empezar a hacer algo y antes de hacerlo ya sé que me va a ir mal. Voy a ir a algún lugar, pero sé que en ese lugar me voy a enfermar. Estos pensamientos ambivalentes me refiero a estos sentimientos invasivos, a esta forma de desesperanza aprendida, del eterno para qué. ¿Para qué voy a hacer algo si me va a doler? ¿Para qué voy a hacer algo si me va a ir mal? El anticipar malas cosas. A eso se refiere con el concepto de adicción, como una idea sobrevalorada que obviamente impide que otras emociones o que otros pensamientos se alberguen en mí. Además, el eludir responsabilidades, el ¿por qué a mí siempre? ¿Por qué a mí siempre me pasan estas cosas? No ver las situaciones como un permanente castigo, sino como un aprendizaje. Y el tomar siempre como penosa la existencia de los demás, se habla no como la figura caricaturesca de aquel que habla permanentemente de la vida del resto, sino que se habla de la persona que se alegra con el sufrimiento de los demás. Que realmente se regocija y genera felicidad en base a lo que pasa al lado. Entonces, nos damos cuenta que la personalidad anormal es algo que obviamente escapa del control, pero así como también cualquier persona lo puede incurrir. Y por eso es que también es necesaria también la aplicación de ciertos test psicológicos proyectivos, como por ejemplo el hombre bajo la lluvia, HTP, que son test de dibujo, que la sigla viene de la definición en inglés, House, Tree, People, o casa, árbol y familia o persona. Así como también el test de Rorschach, que la gente lo reconoce como el test de las manchas, que cada una de las láminas tiene una definición en base a ciertos rasgos propios de la personalidad del ser humano. Así como también nos damos cuenta que las personalidades anormales van a invadir permanentemente nuestra cotidianidad. Pero, ¿qué puede ser normal o no? ¿Qué puede ser lo permanentemente anormal en mí o no? Entonces también se da cabida a ciertas situaciones. Porque el ser humano permanentemente estable, permanentemente sano, permanentemente alegre, permanentemente tranquilo y feliz y agradecido al dolor, eso no existe. El dolor está, el sufrimiento está. Pero, ¿qué hay detrás del dolor? ¿Qué hay detrás del sufrimiento? ¿Qué hay detrás del miedo? ¿Y qué hay? Aprender, valorar, quererse y darme cuenta que la vida en sí no es un castigo, sino que es un permanente aprendizaje significativo, en donde, como tú muy bien decías, todos somos modelos a seguir en algún sentido, ¿cierto? En los que tenemos hijos chiquititos, los que tenemos hijos un poquito más grandes, los que, tal vez el vecino, tal vez un compañero de trabajo, tal vez somos modelos a seguir permanentemente y no nos damos cuenta. Y esa habla muy bien de la capacidad de aplicabilidad de todo lo que nosotros percibimos, ¿cierto? A eso quería ir con el tema de los criterios permanentes a la hora de reconocer o no algún trastorno de personalidad. Una de las cosas que yo creo que es un camino ineludible, ya sea en psicoterapia o en la búsqueda espiritual, tiene que ver con salir de la ignorancia. Exacto. En el sentido de desconocimiento, de desconocer cosas. Cuando uno dice, no sé por qué estoy ansioso, no sé por qué tengo pena, o no sé por qué tengo miedo, o no sé por qué, lo que está diciendo, de otra forma está queriendo decir, ignoro la causa que está fundando esto que me pasa. Y ahí los test proyectivos también son un camino hacia llegar a pasar un poquitito el yo, las defensas y todo, el arte, bueno, hay muchas prácticas, la meditación también. Claro. Pero ¿qué es ese camino en el tiempo? ¿Qué cosecha ese camino? Que la oscuridad del alma o la oscuridad psíquica o del inconsciente cada vez tiene menos oscuridad y cada vez hay más respuestas a decir por qué estoy ansioso, por qué tengo miedo. Claro. Y en la medida que uno reconoce ese fundamento, solamente se funda la posibilidad de iniciar el camino de la integración. Claro. Hay una sanación per se en darse cuenta, en comprender, pero eso no es el fin del camino.
ese casi es el inicio del camino. Lo es. Vamos a ir a unos pequeños spots comerciales y volvemos con la ansiedad, que es un tema que me interesa acercar también. Quédese con nosotros y volvemos en unos minutos. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Bienvenidos a todos de vuelta. Vamos a entrar de cabeza a una pandemia oculta que es la ansiedad. Es una respuesta organísmica que conceptualmente, para acercar las primeras comprensiones, está muy cercano al miedo, muy cerca, y usualmente los psicólogos en los primeros cursos nos enseñan algunas distinciones que son buenas tenerlas en cuenta. Una de las grandes diferencias que se describe entre el miedo y la ansiedad es que el miedo tiene un objeto conocido. Las fobias, por ejemplo, la aracnofobia, tú dices, bueno, es la araña la que me está causando el miedo, por tanto algo podré hacer. Desde el raid hasta una postura un poco más ecológica, sacar a la araña y tirarla para el jardín, pero algo puedes hacer. En cambio, la ansiedad, el objeto está oculto, por tanto se percibe como un miedo flotante, inquietante, un poco persecutorio, pero que en verdad tú no sabes de dónde viene, por qué viene, y al tener ese estado, mientras esté oculto ese objeto, esa situación, uno queda completamente en la ignorancia y simplemente se vuelve víctima. La ansiedad también es una respuesta organísmica que, bien entendida, te entrega información, pero requieres haber caminado para adentro para que no seas víctima de la ignorancia y sufras de la ansiedad, sino que la puedas conectar y trabajar. Gonzalo, ¿cómo agarras tú el tema de la ansiedad? ¿Cómo lo ves? ¿Es frecuente? ¿La hipnosis tiene algo que decir por ahí? En base a la ansiedad, nos damos cuenta que la ansiedad está permanente pensamiento de lo que va a pasar. Entonces, la ansiedad se entiende como estas sensaciones, percepciones iniciales de alguna situación potencial, como del futuro. Y el miedo o depresión, o tal vez estos sentimientos permanentes de autosabotaje, corresponde a la no aceptación de alguna situación pasada. Uno de los primeros pasos en terapia es que el paciente realmente reconozca el estado actual, pero que también reconozca el por qué. El reconocer el por qué estoy.
para dónde voy, qué es lo que busco, qué es lo que me gusta, qué es lo que me agrada y qué es lo que merezco también, ¿cierto? Al darnos cuenta qué es lo que nosotros realmente merecemos en la vida, desde el punto de vista laboral, familiar, social, nos ponemos ciertas metas, nos ponemos ciertos objetivos a cumplir. Entonces, la ansiedad en sí nos genera permanente aprendizaje solamente cuando el paciente realmente se abre a esa posibilidad y no estamos permanentemente negando la emoción. No hay que llorar porque los hombres no lloran, ¿cierto? Llorar hace mal. Eso no es correcto, eso no se hace. Te vas a enfermar si lloras mucho. Creo que más que enfermarse o no, uno va a generar cierto condicionamiento emocional cuando llora con personas que se burlan de uno, ¿cierto? Entonces la expresión permanente de la emoción es sana, es muy sana, es muy sanadora en sí. Llorar, reír, pero hacerlo con personas que uno realmente lo aprecian y lo valoran por lo que uno es. Y eso es un punto súper, nos damos cuenta que es súper necesario de validar en terapia, que el paciente se abra a las permanentes expresiones emocionales que el cuerpo tiene. Porque el sistema nervioso central responde frente a ciertos estímulos, responde frente a ciertas percepciones, luminosidades, colores, tactos, gustos, pero son los mismos pensamientos, son las mismas emociones las que van a categorizar algo como si fuese bueno, malo o no. Y ahí es donde está esta unión permanente entre el pensamiento, la emoción y mis recuerdos. Se entiende estos recuerdos como todo lo que ya me pasó. Por ejemplo, lo que nosotros conversamos hace 30 segundos atrás es muy distinto a lo que estamos hablando ahora, pero todo a la vez tiene una relación permanente. Entonces todos los estímulos que tiene el ser humano, todo lo que nos pasa alrededor tiene una u otra conexión, permanentemente, siempre está ahí. Entonces la ansiedad existe por algo. El punto está en reconocer esto. Y uno de los principales síntomas de la ansiedad es esta respuesta sobreexagerada, esta permanente hipervigilancia. No es solamente dormir mal, no es solamente no tener apetito, sino esta forma de anteponerme permanentemente a las cosas. Esta forma de que no lo voy a intentar, no lo voy a hacer. Entonces las personas, cuando lo vemos superficialmente, un paciente con ansiedad se entiende a alguien que está como muy nervioso, como muy angustiado frente a algo. Lo de afuera, el cuerpo. Pero interiormente la ansiedad se explica como la incapacidad de tener una visión simple a futuro. Entonces una de las preguntas abiertas muy simples que se hacen en terapia es, hoy, por ejemplo, ¿qué le gustaría hacer este fin de semana? ¿Cómo se imagina la fiesta de fin de año? No veo futuro. El no ver un futuro promisorio, o no ver un futuro a corto plazo, o no verme con mis hijos, con mi esposa, no verme con mi familia, no tener una visión de sí mismo en una forma de aprendizaje permanente de las cosas que nos pasan. Eso es súper peligroso, porque el no aprender me genera que estoy adquiriendo todos los propósitos de otra persona y no los propios. Entonces ahí hablamos de que la personalidad del ser humano está en permanente cambio, está en permanente ciclo. De hecho, se entiende que la personalidad son todas nuestras conductas, nuestras acciones que van cambiando en base, obviamente, a lo que dicen los demás, a lo que a mí me gusta, a lo que a mí me agrada, a lo que yo merezco y a lo que yo busco. Permanentemente la búsqueda. El ser humano siempre está en permanente búsqueda de algo. Siempre está en permanente búsqueda de tranquilidad, de armonía, de la casa en la playa que todos queremos, ¿cierto? Pero a veces la tranquilidad y la armonía está en cerrar los ojos, escuchar una canción con audífono, estar tranquilo y responderse, ¿me merezco esto? ¿Merezco esta ansiedad? ¿Merezco esta tensión permanente que me agobia? ¿Merezco esto? ¿O qué puedo hacer con esto? ¿Dónde la ubico con mis manos? ¿Lo ubico en mi corazón, en mi pecho, en mi estómago? ¿Será hambre? ¿Será pena? ¿Será nostalgia? O permanentemente podría ser también que cada vez que hablo con mi mamá, con mi papá, con jefe, jefa, amigo, qué sé yo, me tirita la boca, me tirita el ojo. Entonces mi cuerpo me está avisando. Eso también es muy relevante a la hora de tratar la ansiedad. Escuchar tu propio cuerpo. Escuchar de qué manera tu propio cuerpo te está diciendo, calma, para. No, me tomo algún fármaco para que se me pasa el dolor de cabeza y ya está. Y sigo pasando rabia, y sigo imponiendo y no escuchando, y sigo
haciendo de que la gente crea que mi verdad es la verdad. Pero la idea no es el fármaco. La idea es realmente escuchar tu emoción. Escuchar la forma a través de la cual se empatiza, se genera y se da respuesta a todas estas preguntas que decíamos. El para qué, el por qué, qué voy, para dónde voy y qué voy a obtener de esto. ¿Cierto? Sí, voy a pegarme una filosofada, Sí. pero es fundamental para lo que estamos conversando. El lenguaje genera caminos, distinciones y genera encuadres del pensamiento en sí mismo. Claro. Es conveniente distinguir un tiempo. No es lo mismo preguntar quién soy a preguntar quién siendo. Sí. La segunda pregunta es muy atípica para el uso del lenguaje cotidiano. Nadie pregunta así. Nadie pregunta quién siendo. Lo importante de esta distinción filosófica que habla sobre el ser es que la pregunta por quién soy busca una respuesta estática, finita. Implica la creencia de que lo voy a poder definir y por tanto voy a poder satisfacer esa pregunta: ¿qué me están haciendo o qué me estoy haciendo en una búsqueda espiritual o terapéutica? Claro. Tiene un camino de logro y de aprendizaje importante. El otro camino de la pregunta ¿quién siendo? Nos lleva a otro paradigma. Nos lleva al paradigma de guarda silencio y presta atención, porque lo que estás siendo está sucediendo y necesitas solamente prestarle atención. Ese siendo es lo que tú de alguna forma insinúas cuando uno dice que la personalidad siempre va en movimiento, Claro. que el ser humano siempre se está moviendo. Por tanto, el fluir del ser es un siendo en verdad. Claro. No es un ser, no es un quién soy. Entonces, cambiar la pregunta o tenerla disponible para cuando... Todas estas cosas pues, son como cajas de herramientas. Cada uno tiene que saber cuál es su momento y todas sirven en algún momento. Pero la pregunta del siendo viene a ser más oriental, en el sentido de que si tú dices meditemos, yo no bueno, eventualmente puedo meditar la pregunta quién soy, pero si yo parto con el hecho de simplemente, que es una instrucción muy básica de la meditación, presta atención a tus pensamientos, finalmente uno presta atención al fluir del ser, a ese siendo, y ese siendo es la búsqueda al descubrir. Mucho pasa que la gente tiene ansiedad, pero no sabe que tiene ansiedad, pero se está comportando muy ansiosamente, pero no lo sabe. De ahí pudiéramos hacer la recomendación de que póngale en el lugar donde están las cosas ricas: usted está ansioso, no tiene hambre en verdad. Eso puede ser un buen dato para el tema. El prestar atención al fluir del siendo depara mucha información, porque ahí está, el dolor está siendo, la ansiedad está siendo, la pena está siendo. Y mirarla, que también contraintuitivamente, es curioso que la gente tiende a alejarse y a rechazar sus aspectos egodistónicos, o las cosas que no me gustan, la pena, el dolor. Totalmente. Y cuando uno le dice, pero a ver, ¿y qué pasa si en verdad usted abraza su pena? Se conecta con su rabia, le presta atención a su ansiedad. Pero ¿cómo no? Porque eso me hace más ansioso. Claro. Veamos. Y gran parte de la experiencia terapéutica espiritual da cuenta que primeramente uno en primera instancia está rechazando su propio ser o su propio siendo. Y ese rechazo de mí mismo hacia mí mismo es completamente tenso. Primeramente, aprender a aceptar que incluso las cosas que no nos gustan, tenemos que amarlas y aceptarlas. Claro. ¿Y qué pasa cuando uno no lo acepta? ¿Qué pasa cuando uno dice no tengo que llorar, no tengo que sufrir? ¿Qué pasa? Salen todas estas formas sociales de superar la pena. Por ejemplo, ir a trotar. Por ejemplo, andar en bicicleta. Por ejemplo, salir con amigos. Por ejemplo, consumir ciertas drogas legales o no. Está bien, surge efecto a corto plazo, pero a largo plazo, ¿qué pasa? Que genero esta dependencia en sí al alcohol. Y no enfrento realmente la pena que está, como tú decías muy bien, que ahora es la sensación basal del ser humano. La pena que tengo, el dolor que tengo, la angustia que tengo. Entonces, nos hemos dado cuenta en el Observatorio de Salud Mental que siempre es necesario reconocer permanentemente mi emoción.
Es en la emoción en donde surgen las conductas, es la emoción en donde surgen los recuerdos, es la emoción donde surge el pensamiento ambivalente o no. Suena como un poco caótico, pero el caos en sí es necesario en la vida. Imagínate, estuviéramos literalmente viviendo en útero, tranquilo, calentito, relajado, en armonía, recibiendo alimentación, calentito, relajado en invierno. ¿Qué aprendo de eso? ¿Qué surjo de eso? El arte de hacer la diferencia emocional de las cosas a uno le permite aprender, validar, reconocer y por sobre todas las cosas, lo más importante, el interiorizarnos en base a lo que va a pasar en un tiempo futuro. El tiempo futuro, aunque uno no quiera, va a venir igual. Entonces, es necesario soltar la pretensión permanente que uno tiene del futuro. Porque uno siempre dice... Y del control, que es exacto, uno dice, el fin de semana voy a estar tranquilo, voy a estar feliz. Y el lunes voy a estar, muy angustiado, muy mal. Pero no es lunes y tampoco fin de semana. Entonces, ¿no será mejor soltar aquello y aprender a reconocer el tiempo presente? Lo único que tiene el ser humano es hoy. Lo único permanentemente que nosotros tenemos es hoy. Hoy hay familia, hay amor, hay afecto, dinero, si es que eso importa, salud. El hoy, el aprender a vivir permanentemente en un tiempo presente me permite reconocerme como alguien válido. Y se entiende válido como alguien que permanentemente dice lo que siente, dice lo que expresa, porque eso también genera una implosión social, una implosión emocional, en donde yo no digo lo que siento, no digo lo que creo, porque el resto va a llorar o va a sufrir o se va a angustiar, entonces, me llevo aquí, en el estómago, en el pecho, todo lo que yo debería haber dicho no lo dije. ¿Y después dónde explota esto? Aquí mismo. ¿Y eso en qué se traduce? Dolores de estómago, la misma ansiedad, esta depresión permanente, esta sensación de que todo me sale mal. Independiente de lo que yo haga, siempre me va a salir mal. Entonces la permanente implosión también corresponde a una forma inicial de reconocer la ansiedad. Uno de los puntos muy importantes es decir lo que uno siente, decir lo que uno cree, decir lo que uno reconoce como válido o no. Y eso también requiere un trabajo, porque exacto, la verdad que no es simple cuando uno, incluso claro, si le dijera, te voy a conceder un deseo, claro, dime qué te hace feliz. Luego de que sorteamos ser millonarios, ganarnos el loto, qué sé yo, una serie de cosas, claro, la verdad que no es una pregunta fácil. La verdad que no es fácil. Porque tú puedes decir ser millonario. Listo, claro, millonario, y el día de mañana se muere en un accidente toda tu familia. ¿Qué tan feliz puedes ser? claro. Entonces la verdad que no es simple. Y por eso el primer llamado siempre es, oiga, busque por dentro, compréndase, para cuando le pregunten qué le pasa, diga una cosa que habilita una coherencia y un correlato profundo, y no cualquier cosa que se le ocurre, cualquier distorsión cognitiva, exacto, o cualquier deformación emocional que viene asociado a esto, que impide que el otro entienda lo que no pueda entender lo que te pasa, porque la mayoría de la gente no entiende lo que le pasa. La mayoría es un trabajo. Y bueno, y tres cosas filosóficas. El ser humano es un ser vivo que tiende a la muerte. Siempre. Es decir, si uno se abandona, se muere. Claro. O sea, si uno no toma agua, te mueres. Si uno no se alimenta, te mueres. O sea, hay una tendencia a la muerte y una contrafuerza a la vida, que tienes que hacerte cargo de ti mismo. Primeramente, tus cuidadores posibilitan eso. Y luego ya, si tú no te cuidas a ti mismo, o un bebé que no es cuidado, se muere. Claro. Se muere. Y si no es amado, se enferma. Y el ser humano tiene que hacer lo mismo. También un dicho como medio budista que dice, si quieres conocer tu pasado, presta atención a tu presente, y si quieres conocer tu futuro, presta atención a tu presente. Y la tercera frase sería de Humberto Maturana, que él decía, el pasado y el futuro son solo dos formas de estar en el presente. ¿Y con qué lo linkeaba? Con que tú señalabas también que cuando uno está ansioso en el presente, el pensamiento hacia el futuro también se vuelve ansioso. Totalmente. Y una persona que está ansiosa, que vuelve a su pasado, también encuentra un pasado ansioso, porque la coherencia que funda la emoción llena cualquier contenido que tú puedas poner en la conciencia. Claro. Uno siempre está en el presente. El pasado es una función del sistema nervioso en el presente, y el futuro es una función del sistema nervioso en el presente. No existe el futuro y el pasado. Es solo un presente que mira creyendo que ve hacia otro lado. Claro, y eso nos conlleva el sano fluir. ¿Qué es en sí el sano fluir?
Muchas veces la gente le da temor el dejar atrás ciertas cosas, el dejar atrás ciertos lugares físicos que a uno no lo valoran, o ciertas personas tal vez que uno no lo valoran. Pero el aprender a dejar atrás ciertas situaciones también habla muy bien de la capacidad de sanación y de la capacidad de permanentemente estar aprendiendo. Uno de los puntos de la sanación corresponde al asumir qué estoy haciendo mal. ¿Qué estoy haciendo mal por mí, para mí, y que afecta a las personas que me quieren? Cuando me doy cuenta de lo que yo me hago mal y lo que le hago mal a los demás, soy capaz de soltar, soy capaz de dejar ir y sin culpa. Porque muchas veces la gente dice, chuta, pero si dejo de fumar, por ejemplo, como hablábamos un rato atrás, mis amigos de fines de semana no van a querer salir conmigo porque ya no consumo cigarrillo. Entonces, yo soy fumador social, por ejemplo. Entonces, la ansiedad, la permanente pena que el ser humano puede llegar a tener, también va muy de la mano con la culpa social. Está muy arraigado en el ser humano la culpa. Y que si le digo, es que si lo hago, es que si en los permanentes pensamientos ambivalentes de las emociones de los demás. Uno tiene que aprender a soltar todo lo que escapa de su control. El ser humano siempre quiere controlar la mayoría de las cosas que pasan a su alrededor, pero del oscuro a la luz todo es nuevo. Y eso es lo que buscamos en terapia, en el Observatorio de Salud Mental, el reconocer el permanente aprendizaje en la luminosidad emocional de cada uno. Uno lo pueden pisar, pueden hablar mal, pueden cuestionar, pueden criticar, pueden hablar, pero nadie te puede quitar lo que de verdad eres. ¿Qué eres? Un ser humano en permanente perfeccionamiento emocional solamente si es que tú quieres, no si es que el resto te lo dice. Porque uno puede decir utilizar ropa interior de tal o cual marca, consumir ciertos alimentos, qué sé yo, pero la decisión va en uno. Uno permanentemente decide. La vida en sí corresponde a permanentes decisiones que el ser humano tiene. Y todos los acontecimientos que nosotros tenemos son la suma de opciones que el ser humano va teniendo. Que además son caminos largos. Totalmente. Porque una cosa claro. es decir, ¿cómo yo sano mi ansiedad? Y uno le dice, tienes que conocerte a ti mismo. Uh-huh. Ahora el problema es más difícil, porque conocerse a sí mismo resulta mucho más dificultoso, particularmente en esta cultura que adolece de una educación espiritual o de sabiduría. Uno pudiera decir en los medios sociales, ¿dónde está el sabio? ¿Quién representa el arquetipo del sabio? Claro. Usualmente vemos a los políticos, que para mí son el arquetipo de la deshonestidad por la conveniencia política. Claro. Y esos son los que inundan nuestros medios, esos son nuestros referentes, esos son los que nuestros modelos. No existe, yo creo, Gastón Zubolete es uno de los que yo ubico más cercano al arquetipo. Sí. Pero es una cultura bastante pobre en seres que ayuden a otros seres o almas que ayuden a otras almas a emprender el camino hacia adentro. Porque ese es el gran camino, si no hay otro camino. El que encuentra el camino hacia adentro encuentra las respuestas para todo. Para todo. Para la ansiedad, para la pena, todo. Para la nostalgia. Absolutamente no todo. Se van las emociones, porque las emociones son parte de lo que somos. Pero salen de la oscuridad y llegan a la luz. Y en la medida que llegan a la luz de las comprensiones, están aquí con nosotros y algo podemos hacer con ellas. Exacto, es que una cosa es conocer lo hecho, conocer mis emociones, conocer mis recuerdos, y otra cosa muy distinta es comprenderlo. Porque al yo comprender algo, lo acepto, lo interiorizo y digo, esto no más. Por ejemplo, voy en bicicleta en un camino y me caigo. Y 3 días después tengo que volver a pasar por este camino. Ya recuerdo el dolor físico del golpe. ¿Qué hago? ¿Paso en Uber? ¿Paso en moto? ¿Paso corriendo? ¿Paso con los ojos cerrados? ¿O me quedo acostado en la casa y evito ir? La emoción moviliza en sí. O también estanca. O también hace de que el ser humano permanentemente se enferme socialmente. La ansiedad es un contagio. ¿A qué me refiero con esto? Va en el aire. Es que me va a pasar algo malo, es que nos vamos a enfermar, es que vamos a sufrir, es que se va a ir, es que me van a despedir. La vida en sí son permanentes cambios cíclicos y el ser humano que se va adaptando permanentemente va soltando las cosas que le generan dolor, que le generan dependencia, que le generan cierta angustia permanente de un futuro a todas luces incierto.
Entonces nos damos cuenta que la generosidad, que el conocimiento y que la empatía son realmente las herramientas actuales que nos permitirían no solamente superar la ansiedad con previo reconocimiento de aquella situación, sino que también nos permiten ponernos en el lugar del otro, reconocerme como alguien que permanentemente me estoy enfermando, ya sea o de dolores de cabeza o de dolores de alma o de corazón en el sentido de la dependencia permanente, o tal vez el reconocer qué debo hacer ahora por mí. Porque ahora se normaliza mucho el tener una agenda copada de cosas que hacer. Ahora se normaliza mucho el tener un auto nuevo o una casa en tal o cual lugar, pero no se normaliza el tener tiempo. Y eso es un tesoro muy, muy grande. Es como tener un comedor muy grande y muy bonito. Si tú no tienes tiempo para sentarte a cenar con tus hijos y con tu esposa y preguntar cómo está, qué le gusta, qué le agrada, ¿de qué sirve el comedor? Se ve lindo, para dejar libros, para dejar muebles, qué sé yo. Se ve muy lindo, pero ¿de qué te sirve si no hay tiempo? Entonces el tiempo es una permanente decisión y opción del ser humano. Tiempo de calidad, tiempo para estar con las personas que a uno realmente lo valoran por lo que uno es. A eso me refiero con el concepto de la empatía permanente o del condicionamiento emocional que uno siempre se enfrenta en el día a día. Claro, usualmente la psicología, que apareció la psicología positiva, siempre indagaba en los aspectos que te hacían mal, Claro, en el mal, centrado en el malestar. exacto. Y con la psicología positiva dice, bueno, si podemos estudiar la depresión, podemos estudiar los estados que generan o los fundamentos del bienestar. Y esas búsquedas, esas son búsquedas internas que cada uno tiene que abrazar en algún momento. No podemos vivir todavía en la ignorancia de no saber qué es lo que nos hace mal, ni tampoco saber lo que nos hace bien, y solamente vivir esto y ver lo que nos tocó así como lo que resultó que fue una buena vida, fue una mala vida, Claro. y ser como un actor pasivo. O sea, uno tiene que hacerse esas preguntas, que culturalmente han estado muy castigadas, una cultura muy hueca, muy instantánea, muy exitista, en el sentido de que te duele la cabeza, tómate un medicamento. Listo. Compra esto, consigue esto, anda al mall, compra por internet, cosas que pueden existir sin ningún problema. El punto es cuando solo hay eso y no hay nada más que soporte una vida con sentido. Porque incluso el dolor, que yo siempre digo, la pena, es la emoción que más duele. O sea, derechamente la pena duele, esa cuestión duele en el cuerpo, duele. No es que sea psíquicamente, no, duele. Lo sentís, un dolor aquí que te atraviesa. Y tú dices, cuando las cosas tienen sentido, incluso hasta el dolor tiene algo de reconfortante, hasta la pena. Pero cuando las cosas no tienen sentido, ni la felicidad la tiene. Entonces siempre el llamado al camino hacia adentro es lo que funda todo. Si en la medida que no me conozca a mí mismo, no sé por qué me pasan las cosas, ni por qué me alegro, ni por qué me pongo triste, uno no puede hacer nada. Tiene que ir hacia adentro. Y el psicólogo muchas veces, y la hipnosis también, propone un camino hacia adentro. La hipnosis justamente permite sortear las resistencias del yo para no conectar con lo que duele o lo que molesta. Y la reflexión o el camino espiritual o la meditación, decir, oye, conócete a ti mismo. Eso es, conócete a ti mismo. Exacto, porque uno de los principales objetivos, sobre todo en las primeras sesiones de hipnosis, es que el paciente reconozca el ambiente. Es decir, lo vuelva a observar desde diferentes puntos de vista. Sea capaz de aprender en base al aprendizaje que tiene, aprender de lo que ya aprendo. Es decir, chuta, esto me sirve, esto no. Esto lo tomo, esto no. Esto lo dejo, esto no. A eso me refiero. Aprendo de lo que ya he aprendido anteriormente. Llámese las vocales, llámese, por ejemplo, manejar, conducir, pero ¿lo utilizo? ¿Lo aplico? ¿O lo dejo? Dejo lo que me hace daño, lo dejo atrás. Y eso también conlleva una permanente comunicación con el ambiente. En muchas situaciones nos damos cuenta que existe el lenguaje comunicativo o el lenguaje notificativo en los trastornos de personalidad o los trastornos de ansiedad en sí. En el notificativo, el paciente permanentemente me tengo que convencer a mí y convencer al otro que lo que yo tengo es que te tengo que contar, que aquel síntoma, que me duele, que acá, que aquí, que allá. Te tengo que convencer. Al yo convencerte, voy a hacer que tú me prestes atención y que me valíes como la eterna víctima que sufre. Pero en el comunicativo te cuento, te hablo, te digo y bueno, ya está, voy a encontrar solución, vamos. Entonces, hay distintas formas de adaptarme al cambio.
Primero puede ser la negación, ira, negociación, depresión, y prender el incienso, aceptación. Ya está, ¿qué aprendí? ¿Qué me dejó? Yo soy la sana fortaleza de aquel ser familiar mío que físicamente ya no está conmigo. Pero, ¿qué me dejó esto? ¿Qué me aprendí con esto? Oye, quedémonos con esa bonita reflexión bien profunda y que conecta las generaciones Claro. en dinámica. Muchísimas gracias, Gonzalo, por venir a visitarnos. Eventualmente podríamos invitarte más adelante. Si el programa dura mucho, me gustaría invitarlos a todos muchas claro. veces. Muchas gracias por la mirada muy profunda, muy interesante y saber un poquitito más sobre la hipnoterapia. Y recordarles seguir el Observatorio de Salud Mental. Sí, @Observatorio Salud Mental Chile. Todos bienvenidos. Eso, muchísimas gracias a todos. Suscríbase al canal de YouTube La Hora 25 Chile. Curiosidad por ahí, hay muchas cosas. Buenas noches, muchas gracias, Gonzalo. Gracias.